Bienvenidos, queridos oyentes, a Son Nuestros Hijos, el programa número 30, el programa 30, un programa disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que respecta a nuestros hijos. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo. Estamos en Son Nuestros Hijos, un programa de Multicanal Radio, la radio sin complejos y sin censura. Y si usted, querido oyente, es persona sin complejos y enemiga de censura, suscríbase a nuestro canal, porque juntos somos más fuertes. Bueno, estamos algunos miembros de Educadores contra el Adoctrinamiento, Alicia Beatriz Montes, está Pedro González Murillo, está también otro invitado, pero se nos deca, bueno, y estoy yo, Alicia Rubio. A veces nos ha dado la impresión de que los libros estaban condenados a la desaparición. La tecnología parecía poder sustituir un invento tan antiguo como son las hojas escritas. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que son insustituibles y que cualquier otra cosa solo es un sucedáneo que en modo alguno tiene ni el encanto, ni el olor, ni la lectura agradable, ni la longevidad de un libro. Como otras muchas cosas, simplemente son una versión que añade versatilidad, pero nunca un sustituto. Esos libros electrónicos, esos libros que son sucedáneos, pero nunca sustitutos. Porque el libro sigue siendo un profesor que te enseña, un compañero que te acompaña, un amigo que te traslada en el tiempo y en el espacio a lugares y épocas que nunca has vivido ni vivirás, pero que conocerás como si hubieras estado. Los libros te presentan personajes odiosos, maravillosos, buenos, malos, ejemplares o simplemente vulgares. Te hacen pensar, te abren a mundos que nunca imaginaste. La vida es corta, pero los libros la pueden hacer tremendamente intensa porque te permiten vivir otras vidas y soñar otros lugares. Hoy en el programa vamos a hablar de libros, ese maravilloso invento tan antiguo y tan actual. Y vamos a entrevistar a varios autores que han pasado de la lectura a otra relación con los libros, que es escribirlos. Y seguro que han descubierto que un libro es un poco como un hijo, que lo lanzas al mundo y empieza a vivir su propia historia. Y te trae alegrías o te puede traer sinsabores. Te lleva a contactar con personas que tras leerlo quieren dar su opinión y con toda seguridad te sobrevivirá. Porque la vida es corta, pero los libros son eternos. Bueno, pues denos un like, si todavía no lo ha hecho, por favor, suscríbanse al canal, que está ahí la campanita de debajo del vídeo, para recibir la notificación de los programas. Y además, pueden dar al botón de unirse. Y si lo hacen, por 3,99 euros al mes, que es como invitarnos a un café, tendrán acceso a vídeos en exclusiva, pero sobre todo, ayudarán a la asociación ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, a luchar contra las manipulaciones que se ejercen contra los menores. Bueno, pues vamos al programa especial Libros. Tenemos a Alicia Beatriz Montes Ferrer, a Pablo Canales, a Pedro González Murillo y a mí misma, a una servidora, que también he escrito, como los otros tres autores, un libro. Todos los libros de los que vamos a hablar, por cierto, están publicados en la web de ECA, eka-es, donde se puede encontrar más información y la posibilidad de realizar su compra. Vamos a empezar por el libro de Alicia Beatriz Montes Ferrer. Bueno, Alicia Beatriz es casada, madre de 6 hijos y actualmente ejerce como maestra de religión. En un colegio público. Máster en Ciencias de la Familia, finalizando grado en Ciencias Religiosas. Articulista en varios medios digitales, ha impartido charlas y conferencias sobre temas educativos e ideología de género. Es voluntaria de las asociaciones Enraizados y Libertas y socia colaboradora de la asociación ECA y autora del libro Frente a la ideología de género, educar en la libertad desde la infancia, que es de 2018. Y también de otro libro, que son 99 respuestas frente a la ideología de género, una guía con perspectiva cristiana desde la adolescencia, de 2022. Vamos a hablar de ese segundo libro, ¿no, Alicia? Sí, vamos a hablar sobre este segundo libro en concreto. Bueno, pues, Bueno, pues vamos a ver qué te llevó a escribir este libro, por qué lo consideraste tú necesario. buenas tardes a todos. Para hablar de este segundo libro, tengo que hablar del primer libro,
porque, bueno, yo en 2016 hice el trabajo de final de máster de Ciencias de la Familia, en el que yo llevaba ya varios años viendo lo que se venía, ya todavía no en España, pero en otros países, sobre la ideología de género, y me llamaba mucho la atención y yo recopilaba información. Y, y la educación, bueno, en mi ámbito yo veía que tenía mucha relación lo que es la educación que se había dado a los niños desde pequeños, la falta de tener un sentido en la vida, ¿no? De tener unas virtudes, unas bases, unos principios, con caer fácilmente en los engaños de la ideología de género. Por lo tanto, hice un trabajo en el que uní todo, lo presenté, el trabajo quedó ahí en el ordenador, archivado, y al cabo de año y pico dije, bueno, ¿qué hace esta información aquí? Total, que decidí, pues, publicarla. Lo publiqué en un manual que me salió, pues tiene 600 páginas más o menos. Eh, Eso fue en el 2018 cuando lo publiqué, pero luego más adelante vi que hacía falta ese mismo contenido, pero ponerlo en un manual muy finito. Y es lo que ya digo que publiqué después, que lo tengo aquí, que se ve. Es muy finito y es tipo pregunta-respuesta. Entonces, eso es lo que me llevó a mí ver la necesidad que hace falta de voces en la iglesia, eh, y de padres que quieran educarle en la fe a los hijos, en la fe cristiana, de que sepan a qué agarrarse, qué argumentos tener para poder defenderse contra todos estos embistes. Entonces, de ahí surgió la idea. Y bueno, ¿por qué un libro con perspectiva cristiana? ¿Tiene la Iglesia respuestas claras frente a las ideologías dominantes? Pues sí, continuando con esto que estaba comentando. Em, a mi alrededor, bueno, supongo que lo veremos, ¿no? Que hay chicos de familias cristianas, que ellos tienen sus creencias cristianas y, bueno, pues saben que esto no está bien, pero quizá cuando a su alrededor tienen esta ideología, prácticamente todos sus amigos sí que lo han normalizado, ellos quizá no tengan las palabras necesarias para argumentar y defender sus ideas. Y eso es lo que le hace falta, ¿no? El tener unos argumentos según su fe. Porque es cierto que existen muchos libros sobre la ideología de género ya hoy en día publicados y que no hace falta ser cristiano porque es algo, la ideología de género en concreto, pues algo que es de la naturaleza humana, ¿no? El ser hombre, el ser mujer. Pero si nos vamos al plano cristiano, pues ahí ya entra en juego lo que es que Dios creó al hombre y a la mujer. Y respuestas cristianas de la iglesia, pues sí hay. De hecho, yo en mi primer libro tengo un anexo con muchos documentos pues de personalidades de la jerarquía eclesiástica o de personas católicas que han dado respuesta y han alzado la voz contra esto. En concreto, me gustaría citar que tengo aquí en el 2008 ya, Benedicto XVI hablaba de que el hombre, ¿no? Que se quiere hacer a sí mismo, despreciando a Dios creador, y, y hablaba de vivir contra la verdad, un ser humano que vive contra lo que es la verdad de la naturaleza humana. En 2015, el cardenal don Antonio Cañizares hablaba de los nuevos dragones con fuerza propagandística, y Munilla en el 2015 también hablaba de esta colonización ideológica, refiriéndose a la teoría del género. Bueno, son muchos los documentos. Es verdad que hace falta darle más voz. Y es verdad que la iglesia se ha colado por completo, se ha normalizado pues toda esta idea y sí que se echa de menos más contundencia en decir la verdad claramente, porque bueno, están en documentos, lo han dicho a lo mejor en homilía o en encuentros en tal sitio o en el otro, pero ahí se ha quedado. No le llega a lo que a la población, ¿no? Normal. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo quería que llegara de una manera y sobre todo, pues, con esta perspectiva cristiana católica específicamente. Este libro, ¿a qué público va dirigido? Es decir, ¿tú lo has escrito para que lo lea?
qué tipo de público, en qué edades? Y bueno, pues yo he querido hacerlo con un lenguaje súper ameno, sencillo, no en plan teológico, ni con palabras difíciles de comprender, sino que llegue desde la adolescencia, 13, 14 años en adelante. Por supuesto, la puede leer ya a partir de esa edad quien quiera, ¿no? Pero me preocupan pues eso, los adolescentes, ¿no? Que son los que se están formando y son presa fácil de caer en engaños. Por eso he querido meterles preguntas que van muy en relación con sus inquietudes. ¿Existe la media naranja? ¿Se puede desear a un amigo? O sea, cosas que a lo mejor a ella le está pasando. Entonces, respuesta y también respuesta en base a la fe católica. ¿Qué temas tratas en esta pequeña guía? Es decir, ¿cómo la has estructurado, cómo has enfocado esa estructura para tratar todo lo que la ideología de género, en fin, toca y pervierte? Sí, bueno, pues yo lo he hecho como en apartados, ¿vale? Yo en total tiene 8 apartados. En el primero quise hacer como líneas generales lo que son los derechos, la ideología de género en general, de dónde parte, ¿no? De los organismos de la ONU, de si se fomenta también en la escuela. Luego, en la segunda parte, lo que es la naturaleza del ser humano, porque si no entendemos qué es la naturaleza del ser humano, cuándo comienza la vida, eh, todo esto, ¿no? El valor ilimitado de la persona, su dignidad, pues todo eso en la segunda parte. Y también hablamos de lo que es la igualdad del hombre y la mujer, las masculinidades. La tercera parte, la libertad, la conciencia y las virtudes. Porque claro, la libertad es como un valor absoluto supremo, que es que todo se puede hacer en nombre de la libertad y no es así. La libertad está hoy totalmente manipulada. Y entonces me gustaba mucho meter ese tema, ¿no? La ley natural, la conciencia y lo que es la libertad. El cuarto bloque es sobre el amor, otra palabra totalmente manipulada, vacía de su verdadero sentido, que están los jóvenes hoy en día que no saben lo que es amar y de hecho ya no creen en el amor. Pues ahí profundizo mucho en el amor, en el placer, en la afectividad. Y en el quinto bloque ya me centro sobre todo en lo que es la sexualidad y el género, ¿no? La identidad sexual, el cambio de sexo, etcétera, ¿no? El sexo seguro. El sexto, el matrimonio y la familia, porque por supuesto el objetivo máximo que tienen con toda esa manipulación es acabar con la familia, ¿no? Séptimo, el valor de la vida, la maternidad y la paternidad. Y en octavo ya me meto en temas que son un poquito otras ideologías paralelas, pero que ahí están, ¿no? El transhumanismo, la ecología, la masonería y la iglesia en general. Estos son los temas que yo he querido abordar y ya digo que de una manera así súper sencilla, amena. Y la verdad es que, bueno, las personas que lo han leído le ha resultado fácil de leer porque el otro, que era un tocho enorme, pues claro, 600 páginas, y me acuerdo de una madre que me decía, está muy bien, pero eso, ¿por qué no publica uno que sea un poco más sencillo para las mamás, que lo podamos entender mejor? Digo, "Hala, dicho y hecho". Bueno, pues este es mi libro. Bueno, pues francamente interesante, yo creo que francamente necesario porque una pequeña guía manejable que vaya tocando todos esos temas y como dices tú, dando argumentos, pues creo que es algo muy necesario en esta batalla cultural en la que nos han metido, que no la hubiéramos querido, pero ahí estamos. Y ya va siendo hora eso de empezar a dar batalla. No sé si queréis opinar el resto de los contertulios. Sobre la segunda pregunta, yo, Beatriz, te haría una pregunta comentario, ¿no? Porque, claro, vemos una perspectiva cristiana y no sé yo hasta qué punto hoy es posible tener una perspectiva cristiana, porque, claro, tú traes, por ejemplo, al famoso cura TikToker, al cura Damián, a este párroco de Aluche, y, claro, su posicionamiento con respecto a este tema que tú tratas en el libro, pues realmente diferente al que podría Bueno, aportar bueno, Semántica. eso es fácil de debatir.
Yo Sí, me baso en el magisterio de la Iglesia Católica, punto. incluso hoy en día el posicionamiento fáctico con respecto a esos temas del propio funcionariado eclesiástico, pues no parece del todo homogéneo. Yo creo que tiene un poquito de dificultad, ¿no? Lo de incorporar una perspectiva cristiana, Católica, porque además. realmente llega un momento en que uno no sabe cuál es la fuente de esa perspectiva cristiana, por lo menos la gente normal y corriente, la gente poco versada como yo, no sé. No, no podemos perder de vista la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia oral y escrita, el magisterio de la Iglesia. De ahí no nos podemos salir, porque si no, nos hacemos una religión a nuestra medida. A Lo mí que lo que yo pienso. me parece muy valiente es que escribas ese libro, porque lo que resulta muy triste es que tengas que ser tú, que eres una laica, que tengas que venir tú a escribir un libro a explicar estos conceptos, cuando da la impresión de que el magisterio de la Iglesia, digamos, ha renunciado o ha delegado esa labor en, digamos, en el pueblo, ¿no? Entonces me resulta un poco triste que obispos, sacerdotes y demás gente que debería estar dando la batalla se escondan, renuncien a sus principios y los modifiquen incluso, se vendan a la modernidad o a la corriente imperante por una apariencia de modernismo, ¿no? Entonces, que vengas a hacer este libro es importante tanto para los colegios, para los jóvenes, como para incluso para los propios sacerdotes, que deberían leerlo muchos de ellos, teniendo en cuenta las cosas que dicen algunos. Entonces, la verdad es que bien, enhorabuena. Bueno, Bueno, pues vamos a pasar a comentar y a que nos cuente Pablo Canalejas el siguiente libro. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? vale, Paso, pues voy a sí. presentarte yo, Pablo. Venga. Pablo Canalejas, nacido en Madrid en 1985. Casado, padre de dos hijos, de una niña y un niño. Diplomado en fisioterapia, especializado en terapia manual osteoarticular. Da igual. Es que yo soy de letra. No, yo cada día soy menos de ciencias. Bueno, gracias a sus padres y su ejemplo, pues se interesó por la lectura. Especialmente a los 13 años tuvo un despertar brutal a los libros cuando cayó en sus manos El Señor de los Anillos y varios libros de la historia de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí es descontrol con el mundo de los libros. Ese afán lector se tradujo muchos años después en el deseo de escribir sus primeros pensamientos. Actualmente trabaja como fisioterapeuta en un centro de salud de Madrid. Las publicaciones de los libros que tiene son Non Natus del año 2021 y Caín mató a Abel del año 2019, una novela histórica de la que hablaremos ahora. Bueno, esta va sobre la persecución religiosa, ¿no? Durante la Guerra Sí, Civil Española. Tiene 3 volúmenes de cuentos que se llaman Cuentos que cuentan algo y que, sí. bueno, son del año 2019, 20 y 22 y más bien son público joven, adulto, ¿no? Sí, los Sí, escribí básicamente para mis hijos y conforme fueron creciendo, pues fui entiendo, adaptando adaptándolo. el lenguaje, digamos. Vale, y el último que publicó este año pasado, en 2024, es Quid et Veritas. Es que es también una novela histórica sobre la Inquisición española, de la que también vamos a hablar un poquito ahora. Bueno, primera pregunta, Pablo. Tú firmas tus libros con el seudónimo de Paul C. Milton. ¿Por Sí. qué? Pues mira, yo me revelo, me llamo aquí Pablo Canalejas Mirón, entonces pues bueno, en el momento de escribirlo, uno, no quería llamar mucho la atención al principio, principalmente porque pues escribir es como algo de raritos, ¿no? Era como, uy, ¿qué hace escribiendo, no? Y por otro lado, porque los temas sobre los que yo quiero escribir son polémicos. No voy a escribir ni novela erótica, ni voy a escribir sobre cosas manidas, entonces me apetecía escribir sobre lo que a mí me suscitaba inquietud. Y eso, de antemano, era ya polémico. Entonces encontré ese nombre, ¿por qué? Porque me gusta mucho John Milton, que es un autor inglés del Paraíso Perdido, y surgió así. No hay una explicación mayor, simplemente decidí escribir bajo seudónimo, pues bueno, un caprichito. Estupendo. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el libro Y Caín mató a Abel. ¿Por qué era necesario
otro libro que hablase sobre la guerra civil. ¿Qué Vale, tiene de particular este libro con respecto a otras publicaciones que hay ya sobre este tema? vale. Pues mira, principalmente, habiendo leído mucho de todo el periodo histórico de la guerra civil, guerras mundiales, entreguerras y demás, siempre he echado de menos hay un vacío legal, digamos, y es que nadie se atreve a tocar el tema de la persecución religiosa en España. Nadie ha tocado, bueno, sí, Monseñor Montero y gente así se lo han tocado a nivel histórico, pero a nivel novela, que quizá tiene más divulgación y es más fácil que llegue a la gente, a un público mayor, nadie ha tocado el tema de la persecución religiosa. Entonces, de repente vi ahí un vacío que dije, tema polémico, allá voy. Y me gustaba mucho la cuestión porque, bueno, pues era necesario llenar para mí ese vacío, si no a nivel novela para que fuera un superventas, porque no lo va a ser, sí a nivel personal que yo necesitaba volcar sobre el papel pues todas las aberraciones y burradas que había leído. Entonces, ¿por qué un libro más de la guerra civil? Pues porque esto no se ha contado. Y porque si se cuenta con números. Se dice siempre, ah, bueno, pues murieron tantos sacerdotes, pero al final es un número, no nos hacemos una idea de lo que fue realmente. Y cuando empiezas a indagar y dices, oye, que cada número de esos es una burrada, es una salvajada que no podemos ni imaginar. Entonces, lo que pensé es, hay que darle rostro a esta gente, hay que darle carne y hay que darle sangre. La gente tiene que ver lo que verdaderamente fue. O sea, no basta con decir, oiga, mire, las guerras son malas, ¿vale? Estamos de acuerdo. Todos mataron. Sí, vale, bien, todos mataron. Pero cuidado, hay maneras de matar y maneras de matar. Y hay una muerte, digamos, legítima o hay una guerra legítima, si te vas a Santo Tomás, volviendo a lo de magisterio de la Iglesia, hay una justificación legítima para la guerra y hay maneras de matar que no tienen ninguna justificación, salvo que haya una influencia, incluso diría demoníaca, de ciertos niveles de salvajismo. Entonces, yo puedo entender que se fusile gente en una guerra, puedo entender que se mate gente en una batalla, no puedo entender que se abran canal curas o que se haga morcilla con sangre de monjas o que se hagan determinadas barbaridades. Y eso no se cuenta. Y cuando a ti se te da un número, 8.000 sacerdotes asesinados. Bueno, pues vale. Bueno, pues más murieron en, entonces, no, había que darle rostro, bajo mi punto de vista. Y eso es lo que intentaba hacer, básicamente. Pues maravilloso te ha salido, la verdad. En tercer lugar, te quería preguntar sobre la Inquisición española. El tema este es también otro que podemos llamar como que hay una leyenda negra, ¿no? En torno a él. Totalmente. ¿Por qué crees tú que puede existir esta tergiversación de la realidad o ese empeño, ¿no? en manipular la verdadera historia? Bueno, pues hay muchas Perdona, que cosas. lo tratas, que no lo he dicho, que lo tratas en tu último libro publicado, No, pero Vitae Veritas. es. Pues a ver, hay muchas causas, evidentemente, para explicar ese problema. Quizá la más importante es que los propios españoles hemos delegado la función de escribir la historia en nuestros enemigos tradicionales. La historia de España la ha estado escribiendo durante muchísimos años Francia, Inglaterra, Holanda, todos los países anglosajones. Consecuencia, a mí por lo menos como estudiante pequeño en la GB, en la ESO y todos estos niveles, te han enseñado la historia de una manera que casi te da vergüenza a tu país. Te da vergüenza pues todo, porque lo has estudiado bajo los parámetros anglosajones. Y en cuanto empiezas a leer un poquito por tu cuenta, empiezas a investigar y empiezas a descubrir, dices, oye, espérate, no cuadra lo que a mí me decían con lo que yo estoy viendo aquí. Y en cuanto hurgas un poquito y tiras de la manta, ya todo se viene abajo. Todo lo que han construido alrededor se viene abajo. Entonces, esa leyenda negra, aparte de esa fuerza de anglosajona que nos han metido, es también un deseo voluntario de ignorancia, una destrucción sistemática de la educación, un desinterés completo por de dónde venimos, un laicismo imperante cada vez mayor, o sea, son muchas cosas que han llevado a que la Inquisición se haya convertido en el coco, no sé, el monstruo del saco, el mombre del saco, y que realmente empiezas a leer sobre ello y dices, oiga, la Inquisición sentó las bases del derecho en muchos aspectos. O sea, mucho de lo que tenemos ahora de derechos, igualdades y tonterías de estas, usted no las tendría si no hubiera habido Inquisición. Entonces, bueno, esa leyenda negra es en el fondo ignorancia. ¿Y tú cómo te documentas para escribir los libros? ¿Cómo sabes tú que estás diciendo la verdad, ¿no? Estás mostrando la verdad. Vale. Evidentemente,
A ver, yo la verdad absoluta no considero que yo la tenga o que yo la ponga en esos libros. Intento que los libros se aproximen lo más posible a la verdad. Intento ser lo más sincero conmigo mismo y con la gente que lo pueda leer. ¿Cómo me documento? Leyendo como un energúmeno, leyendo muchísimo, investigando muchas veces en archivos en abierto en Internet. Tienes que buscar, pues, la Biblioteca Nacional y cosas de estas, tienes que andar navegando un poco, pero principalmente leyendo, leyendo muchísimo. O sea, y llegando a veces a un estado enfermizo en el que dices, quiero ser tan puntilloso que, pues yo qué sé, en el último libro a lo mejor me puse a leer libros solo del alcantarillado de Toledo. ¿Para qué? No lo sé. Ni idea. No tengo ni idea de para qué lo leí. Pero luego en el libro se refleja, es documentación. A lo mejor los del Cabildo de Toledo, cuando me puse a buscar y a escribir y a preguntarles, me miraron con cara de locos, pero bueno, es interés. O sea, es ser honrado contigo mismo. Es decir, mira, voy a escribir sobre un tema polémico para el que me parece que me viene tan grande que me tengo que documentar al máximo para no pecar de dejadez, ¿no? De decir, nada, he puesto otro tópico en mi libro, o he puesto otra cosa manida que ha salido en Wikipedia. Entonces me obsesiono con intentar leer hasta la última cuartilla en la que pueda encontrar algo que contradiga o que no haya que contradiga, porque no se trata de contradecir por contradecir, sino algo que demuestre que la tesis que sostengo en esos libros es verdadera, o por lo menos se aproxima a la verdad lo máximo que se pueda. Esa es la idea. ¿Y tienes algún proyecto para el futuro en mente? Sí, ahora mismo estoy metido en dos proyectos, pero me llevarán tiempo, porque una vez más, temas polémicos. Llevo muchos años queriendo escribir un libro del Valle de los Caídos. Ahora está muy de moda. Llego tarde, pero bueno, yo me imaginaba que para cuando llegara igual me lo habían tirado. Pero bueno, vamos bien. Entonces, pues lo mismo, llevo años leyendo y leyendo y leyendo. Y bueno, mi planteamiento es La gente se alucina mucho con los pilares de la tierra y todos esos libros de pseudonovela histórica en la que hacen mucha leyenda negra. Y dije, oye, ¿y si montamos una especie de pilares de la tierra, pero contando la construcción del Valle de los Caídos como Dios manda, en orden y con todos los datitos bien ordenaditos y bien mascaditos para que a ver si la gente se entera? Y ese es el planteamiento del inmediato. Y luego tengo en un futuro lejano a lo mejor uno de Pizarro. Estamos en ello también. Una novela de Pizarro. Y también leyendo mucho. Pues maravilloso. Andamos. La verdad es que yo tengo que decir que tengo aquí, a ver, este es el de la Inquisición Mira, Española. A ver si se ve un libro. Ay, que no se ve con la enormemente grande y maravilloso. O sea, este, y me leí también el otro, el de Y Caín mató a Abel. sí, gran Y notable. es sorprendente lo que tú dices. Está documentado tanto que hasta el más mínimo detalle de, pues eso, el alcantarillado o lo que sea, lo reflejas. Y además, te tengo que felicitar porque lo haces de una manera. Como son novela histórica, a mí ese tipo de literatura me encanta. Te sumerges en las páginas, en la historia desde la primera página y te va mostrando la realidad de una manera por medio de los personajes. A mí me ha encantado, la verdad es que te tengo No, muchas que gracias. darle enhorabuena, me ha encantado. Y sí es verdad que Yo, Y son temas. Pablo, sus errores tiene, pero bueno. Pablo, yo no me he leído tus libros, pero te manifiesto mi absoluta admiración que un fisioterapeuta se haya leído la tesis de Monseñor Montero, que es, digámoslo así, Sí, la Biblia, la la Biblia Biblia, el tema. del tema de la persecución religiosa, es Tiene tela. admirable, ¿no? Es Tiene tela. admirable. Sobre el caso comentado del Valle de los Caídos, yo creo que sí merecería que lo trataras y que lo Sí. hicieras. Al fin y a la Sí, sí, estoy postre, en ello. hay como entonces tú sabrás seguramente, allí hay más de 100 mártires, más de 100 religiosos asesinados en la guerra civil y estoy prácticamente seguro que tú, tal y como has dicho que te documentas, debes de conocer la causa general y seguro que Sí, has la visto causa los general. documentos, has hablado de las morcillas de las monjas y desde luego está claro que sabes de lo que está hablando y en esa causa general hay descripciones de asesinatos, como tú muy bien has comentado,
que son más que dar La muerte a causa alguien. general está en esta casa escondido para que no lo cojan los niños. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Porque cuando lo leí para el de Caín y Abel, no es digestivo y las fotos no son No, Es agradables. muy crudo. Terrible. Y tú Es en muy el bestia. libro también hay algunas escenas que son muy crudas y que Es dicen, muy, muy, esto no muy es bestia. ciencia ficción, es No, la no, ese es realidad el que tema. ocurrió. Sí, la Ese es el verdad que es tema, que un la gente libro, lo leerá y pensará, jo, qué imaginación calenturienta tiene este señor. Digo, no, no, oiga, no, todo no. está basado en absolutos hechos reales. A lo mejor no pasó ahí exactamente porque por razones de novela lo cambias de lugar. Pero las muertes son así, son tal cual. ¿No crees que Yo es decirte, sorprendente, sí. no crees que es sorprendente que el delito de odio sea un delito incluido en el Código Penal en esta época? ¿No hubiera estado bien en los años 40 el delito de odio? No, no cuela. El delito de odio yo creo que va con nuestra época actual, de un poquito, que somos un poquito monfloritas y hay todo cogérselo con papel de fumar, de ¡ay, me has ofendido! En aquella época es posible que no fueran tan así, no lo veían tan simple. Vamos, Eh, asesinato, pero con el agravante de odio. claro, Pero claro, vamos, claro, de odio absoluto. O sea, es una absoluto. historia de odio a la cruz, de odio a la religión Sí, y de odio a todo lo que huele a incienso. sí. Es odio demoníaco. Sí, Porque no hay yo otra decirte que eso que a mí me parece extraordinariamente interesante que se presente la historia en novela histórica, porque en muchos casos la gente hacen series, hacen novelas históricas con falsedades y la gente cree que conoce la historia porque ha visto eso que es ficción. Entonces, es muy interesante que la gente lea, es mucho más ameno que leer un libro de historia y duda. sin embargo acabas conociendo la historia y en tu caso además que tienes un rigor histórico clarísimo, pues me parece incluso sería interesantísimo que hicieran una serie de la del Valle de los Caídos. Vamos, Pues no, no sería... lo verán nuestros ojos. No, pues, O sí, vete a saber. Bueno, pues vamos a pasar ya a la siguiente entrevistada, que en este caso voy a ser yo. A ver quién me va a pues entrevistar a mí. con tu permiso, Alicia, yo te voy a presentar, ¿no? En primer lugar, Alicia Rubio, casada, madre de 3 hijos, licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, ejerció como profesora de Educación Física en un instituto público de Madrid, actualmente jubilada. Fue militante en el partido de Vox desde sus inicios, siendo diputada por la Asamblea de Madrid durante 2 años. Ha sido Cuatro, víctima de cuatro, la... hay un error, sí, cuatro. Sí, Hay más de 2 años, ¿no, Alicia? cuatro. Sí, pero 4. bueno, sí. Bueno, me equivoqué. Ha sido víctima, en eso no me equivoco, de la persecución de lobbies de género y de partidos de ultraizquierda con mucha Sí. intensidad. Es investigadora, escritora sobre temas de ideología de género principalmente. Hace conferencias con una gran actividad también en ponencias, en mesas redondas, tertuliana a su vez y colaboradora en programas de radio y televisión, ¿no? Entre sus publicaciones podemos citar Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, del año 2016, Feminismo sin complejos, del año 2021, y os utilizaron por ser niños, adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia. En el programa hablaremos pues, de este libro, de estos libros, en concreto de este último. Pues lo primero que quería preguntarte, Alicia, es por qué viste necesario escribir este libro, este último libro al que nos hemos referido. Y bueno, decir una cosa, que además de ser colaboradora en programas de radio, ahora tengo un programa concretamente que se llama Noticias de Mordor, aparte de colaborar y participar en este. Y bueno, ¿y por qué vi necesario? Yo realmente el primer libro, el de 2016, que fue por el que se me persiguió y tal, empecé a escribirlo muchos años antes, recopilando información, precisamente por el adoctrinamiento que veía en las aulas. Y terminé hablando del feminismo, del lobby LGTBI, de la manipulación que se hace con los dos sexos, la lucha contra el varón, en fin. Me encontré, pues eso, el título lo que dice, nos prohibieron ser mujeres, me encontré el feminismo, vamos, de cara. Y os persiguieron por ser hombres toda la ley integral de violencia de género y toda la persecución de la masculinidad, que era la forma en la que yo veía que estaban especialmente manipulando a los menores. Entonces, claro, el libro se me quedó amplísimo y al final hablaba algo de adoctrinamiento escolar, pero no todo lo que yo quería. Y entonces, pues decidí escribir otro en el que ya abordar ese tema directamente. En ese margen de tiempo habían pasado muchísimas cosas
y se veía muy bien las líneas hacia dónde iba todo este adoctrinamiento, qué es lo que pretendían, de dónde venía, y afortunadamente pude, pues eso, pude presentar una panorámica bastante clara de lo que hay. ¿Por qué afirmas que la ingeniería social va a por los más pequeños? Hombre, estamos frente a un totalitarismo y está claro que estamos frente a un totalitarismo y vamos viendo cómo se nos van reduciendo libertades y como todos los totalitarismos, este concretamente, pues también, como todos, va a por los menores. ¿Por qué? Porque los menores son muy fáciles de manipular, porque no pueden defenderse, no tienen bagaje vivencial, no tienen bagaje cultural, son una hoja en blanco y entonces lo saben. Y si desde pequeños se les empieza a manipular, normalizan además pues las cosas más extrañas porque para ellos es normal, porque no han vivido más. Entonces todo lo que se les cuente pues cae en un terreno pues completamente abonado, ¿eh? Luego además son muy fieles al aprendizaje en la infancia. Yo siempre digo la frase esa del que escribe en el corazón de un niño escribe para siempre, y es verdad. Entonces, el escribir los primeros hace eso, que luego el niño sea tremendamente fiel a toda esa manipulación que se le ha hecho. Luego, además, van a ser los que en el futuro van digamos, a instalar definitivamente ese totalitarismo, porque van a ser siervos fieles, van a ser los encargados ya de afianzar definitivamente, cuando desaparezcamos las anteriores generaciones, afianzar ese nuevo orden mundial, por decirlo de alguna manera. Y finalmente, además, también son muy útiles para perseguir a los disidentes, ya sea a los profesores disidentes, ya sea a los padres disidentes o ya sea incluso a los compañeros disidentes, ¿eh? Se les llega, digamos, a utilizar para eso, como los regímenes totalitarios. Tenemos datos y tenemos información de que los niños podían dar parte de lo que hablaban sus padres dentro de casa y podía suponer una detención o incluso una ejecución. Bueno, pues en este caso también saben que los niños bien manipulados pueden creer que están en el lado bueno de la historia y pueden hacer esa función. Entonces, pues sí, van a por los más pequeños. ¿Por qué? Porque esta ingeniería social es un totalitarismo. En qué ámbitos hay adoctrinamiento? En concreto, en relación con la Agenda 2030 y los menores. Bueno, es que, claro, ¿en qué ámbitos hay? Para empezar, desde luego, si hablamos de lugares, los medios de comunicación, es tremendo lo que están haciendo con los niños, cómo están metiendo todo tipo de, pues eso, de ideologías, de constructos totalmente ideológicos y doctrinales, y los meten hasta en los propios dibujos animados, en las películas. Y el otro sitio clarísimo, naturalmente, es pues la escuela. En la escuela es donde ellos aprenden lo mismo que la parte, digamos, de los medios audiovisuales. Yo le llamo la manipulación emotiva, porque se aprovechan de que el menor está desprevenido, entran en las casas, naturalmente, sin que podamos hacer nada. Y lo que sí que está claro es que la escuela es la manipulación, digamos, científica. Digo científica entre comillas, porque precisamente estas ideologías de científico no tienen nada. Asignaturas especialmente, digamos, manipulatorias, pues biología, ¿eh? Donde se pone en entredicho la genética, bueno, vamos, lo más básico que ha sido siempre de la ciencia, poniendo en cuestión pues, los dos sexos, afirmando que se puede cambiar de sexo, afirmando una serie de cosas absolutamente ridículas, y también la parte climatológica, todo ese tema de que estamos enfrentándonos a un desastre climatológico de origen antropogénico y además que están creando en los niños auténtica angustia, digamos, una auténtica ansiedad ecológica que se llama, porque creen que realmente ellos son parte de ese problema y están destruyendo también ellos la Tierra. Y luego está toda la parte, naturalmente, de la historia, toda la manipulación histórica que se hace. ¿Por qué? Pues porque en esa parte es muy conveniente que las personas no, es decir, no se sientan, digamos, no se sientan de alguna manera unidas, no tengan sentimientos patriotas, porque son mucho más fáciles de manipular, se avergüencen de su pasado, se avergüencen de los suyos,
y desde luego sirve maravillosamente para enfrentar a unos contra otros. En el resto de las asignaturas se afianza todo esto. ¿Qué pinta la Agenda 2030? Pues ese es el problema, que la Agenda 2030, digamos que es esas líneas que están buscando manipular. ¿Con qué objetivos? Pues con los objetivos que tiene la Agenda 2030, que son la reducción poblacional, y ahí tenemos toda la parte del género como forma de reducir población de una manera exitosísima, desde el aborto como derecho humano, pasando por las relaciones sexuales no reproductivas, pasando por los cambios de sexo que esterilizan a las personas, pasando por muchísimas de esas cosas que nuestros niños están siendo adoctrinados, y luego la otra, desde luego, crear ciudadanos tremendamente manipulables y dispuestos a ser dirigidos desde un poder global en el que no van a tener ni voz ni voto ni nada absolutamente, ninguna opinión. Y todo eso viene precisamente, las líneas vienen marcadas en la Agenda 2030, que por cierto aparece en cantidad en todos los cursos, en todos los libros, en todas las asignaturas de una forma u otra. Así Y que, te voy a suplicar casi que me respondas que sí, por favor. ¿Consideras que hay luz al final del túnel? bueno, pues yo creo que de alguna forma estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Lo que pasa es que hasta que lleguemos al final del túnel va a haber, va a haber muchísimo dolor humano, muchísimos fracasos vitales, porque todas estas ideologías lo único que producen son fracasos vitales, es sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque se vive en el engaño, porque te llevan a creer que has elegido cosas que no hubieras elegido de ninguna manera, te llevan a tomar decisiones completamente erróneas, que pueden ser desde eso, pretender cambiar un sexo, hasta decidir no tener hijos porque vas a destruir el planeta, pasando por, pues eso, por no querer formar una familia porque los hombres son maltratadores o las mujeres pues son todas se dedican a denunciar. Es decir, es todo tan tremendo, ¿eh? Que bueno, que hasta que lleguemos al final de ese túnel. ¿Y por qué digo que hay final del túnel? Bueno, porque esta ideología no, todo esto no tiene ni pies ni cabeza. Poco a poco la gente se está dando cuenta. Y bueno, y de repente nos ha surgido un aliado que ha dicho lo que a muchos profesores, por ejemplo, les ha costado muchísimos problemas, que es, por ejemplo, que hay dos sexos. Resulta que tenemos a Trump diciendo que hay dos sexos y a ver quién le tose a Trump. Y a los docentes de biología que dicen eso, sí se les puede perseguir, cancelar, pero y parece que el sentido común empieza a abrirse camino. Yo creo que yo creo que sí que hay luz, pero lo que hay que intentar es llegar al final del túnel cuanto antes y tratar de evitar, avisando a todo el mundo, que toda esta ideología se cebe en las vidas de los más vulnerables, los más valiosos y los más manipulables, que son los niños. Muy bien, Alicia, pues no sé si tenéis alguna consideración. A mí, desde luego, lo que se me ocurre es más que una pregunta, una reflexión. eh, ¿Cómo es posible, no? Ya digo, pregunta, reflexión. ¿Cómo es posible que en el mundo académico, universitario, porque claro, los profesores de nuestros institutos no vienen de una nave traída por los marcianos, vienen de la universidad, que es el ámbito académico, el de la racionalidad, el de la reflexión, el de la ciencia? Yo nunca he comprendido cómo es posible que entre el profesorado haya tantos partidarios de esta locura que representa ese mundo contra el que tú luchas abiertamente en tus libros. Ya digo, es una reflexión, pregunta. Pues ya te contesto yo, Pablo. Perdón, Pedro. El adoctrinamiento no solo en los niños. Si es que ve a personas que tienen 70, 80 años y están convencidas de que eso es verdad. Es la televisión, tanta hora en redes sociales, tanta propaganda. Si es que está el gobierno invirtiendo mucho en eso. Es, el adoctrinamiento también lo sufren en la universidad. Los profesores, los maestros salen de la facultad adoctrinados. Si ellos desde su casa no han tenido un mínimo de referente que le hayan dicho, mira, hijo, esto no es así, esto es así. Si no lo han tenido, y cada vez hay menos, si es que cada vez los padres son más inmaduros. Si es que a los padres de los alumnos que dicen que son peores que los niños, ¿eh? Y yo, una cosa raíz que quería decir es que dice, ¿cómo es posible que vaya la sociedad a ir aceptando esto de la pedrastia? Y sí es posible, pues si están los padres, peor que los niños también en la hipersexualización.
Si ven los padres muchas veces bueno, que el niño con 12 o 13 años ya, bueno, pues sí, que puede empezar a tener relaciones sexuales, pues es que lo están viendo los padres como algo ya normal. Pues si es que la sociedad que está corrompida, pero comenzando por los padres, entonces, ¿los maestros tienen culpa? Sí, por omisión, pecado de omisión y de acción, porque mucho es por omisión, porque no están de acuerdo, pero están calladitos. Pero también los padres, o sea, que los maestros no tenemos toda la culpa. Es que los niños vienen de casa, que tela, que vean los padres. Pero es que, de todas maneras, es que estas ideologías empezaron tomando las aulas de las universidades, porque precisamente de ahí salían los que tenían que adoctrinar a los niños. Pero, Y en nuestra generación todavía quedamos algunos con cabeza, pero vamos a ver qué pasa con los niños. ¿Cuántos hemos conseguido salvar de ese adoctrinamiento brutal? Siempre han ido a por la educación y a por la familia. A de huello. Exactamente. Todos estos partidos de izquierda y totalitarismos iban siempre por la educación y por la familia. Tiene que claro. controlar la educación y a lo mejor en un año no, pero en 10 años controlas las cabezas de toda la nación. Entonces, no sorprende que haya profesores ahora como los que tenemos. Yo como padre me paso el día deseducando a mis hijos. Por suerte hablan mucho conmigo y cuando salen del colegio, cuéntame, a ver, dame el parte de hoy. Y cuando te cuentan, es como, vale, espera, que voy, que te voy a contar la realidad ahora, majo. Y me paso el día deseducando lo que les cuentan en el colegio. Y es horrible, porque yo siempre he crecido creyendo en los profesores, creyendo en la disciplina en el colegio, y ahora me doy cuenta que como padre tengo que decir lo contrario de lo que yo creía. Entonces es un poco tremendo, ¿no? Pero bueno, el trabajo lento que han ido haciendo estas ideologías a lo largo de un montón de casi siglos, diría, porque esto viene de muy antiguo, Ujú. ha sido lento, pero les está rindiendo fruto. Hombre, Nosotros nos hemos dormido, digamos. Bueno, no es para tanto. Hemos ido abriendo la ventana de Overton. Lo que decíais de la pederastia es una ventana de Overton. Hemos ido normalizando cosas que no eran normales. Por no meterte en líos, porque no me llamaran fascista, porque no me dijeran eres un extremista. Hemos ido abriendo, 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 abriendo. Lo tenemos tan abierto que se nos ve todo. Entonces ahora pues pederastia y lo que quieran nos lo meterán. que quieran. Lo que quieran. Efectivamente. Bueno, pues vamos a pasar a el cuarto libro que nos queda de comentar, que esta vez voy a ser yo la que va a presentar a Pedro y la que va a interrogar a Pedro para que nos cuente de qué va su libro, del que vamos a hablar. Bueno, pues tenemos aquí a Pedro González Murillo, casado, padre de dos hijos, doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Derecho por la UNED, tesis doctoral cum laude, precisamente la política social franquista, del ministro José Antonio Girón de Velasco, y un largo etcétera de publicaciones. Actualmente es profesor de secundaria de Historia en un instituto en Leganés, Madrid. Pertenece, entre otras asociaciones, a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y a Educadores contra el Adoctrinamiento, es compañero nuestro, y por su inconformismo precisamente ante el rumbo del tratamiento tanto de la historia y de su enseñanza a través de los sistemas educativos. Su publicación principal es Girón, Falange y Franquismo Social, un libro que salió en 2023, que es del que vamos a hablar ahora. Y bueno, te voy a lanzar ya la primera pregunta. Vamos a ver, ¿por qué Pedro ese título? Pues porque a mí lo que me interesaba cuando me lancé a hacer la tesis doctoral, este libro En Origen, que es el fruto de una tesis doctoral, pues era el tema del estado del bienestar, del origen de la seguridad social, que era un tema muy en boga en los años 90, y me interesaba el periodo del franquismo, ¿no? Pues eso implicaba estudiar la persona de un ministro de Trabajo que se llamaba José Antonio Girón de Velasco, que fue ministro de Trabajo durante casi 16 años. A su vez, hundirte en ese periodo y en lo que es la faceta social, pues significaba hablar necesariamente de la falange, ¿no? Y a mí lo que más me ha gustado del título en su momento que se pactó con el editor fue lo que aparece en la portada de más chiquitito, que es eso de franquismo social, porque es un concepto que en historiografía pues no funciona, no aparece porque significa anudar el nombre de Franco con el término, con la palabra social, o ese concepto historiográfico de lo que es el franquismo con el término social. Y claro, eso significa que el franquismo
también tiene un rostro social. Y si nos trasladamos a esta época, pues tú fíjate, ¿no? Lo que la sociedad percibe que significa el franquismo, pues represión, fusilamientos, paseillos, campos de concentración, prisioneros políticos, ¿no? Para hacer el Valle de los Caídos. Y claro, es un texto que va un poco contra corriente, o por lo menos que intenta abordar una faceta de ese periodo de la historia, pues que no se tiene en cuenta, que se desprecia y que se oculta cuando no se tergiversa y se manipula, ¿no? Clarísimamente. Eh, sí, pues la manipulación de la historia es que es en tantos ámbitos. Bueno, cuéntanos al menos a nuestros oyentes para que sepan la verdad quién fue Girón de Velasco y qué le debe España a esa persona. Pues José Antonio Girón de Velasco, a mi juicio, y es lo que defiendo yo en ese texto, en ese libro, es el padre como ministro, el padre de la seguridad social y el padre del estado del bienestar. Nuestra seguridad social y nuestro estado del bienestar no nace con Felipe González a partir de la victoria que tiene el Partido Socialista en octubre de 1982. Nuestro estado del bienestar, en lo fundamental, nace en esos años 40 y en esos años 50 y con la ley de bases de la seguridad social del año 1963. Con Girón de Velasco, por ejemplo, pues surge el seguro obligatorio de enfermedad. Con Girón de Velasco, por ejemplo, surge el seguro obligatorio de vejez e invalidez, las pensiones que cobran nuestros abuelos. Con Girón de Velasco se hace el primer Plan Nacional de instalaciones sanitarias, ¿no? Con Girón de Velasco, pues se establece, y yo todavía no he conocido a nadie que renuncie a ello, por ejemplo, la paga de Navidad. A partir del año 45 se generaliza la paga de Navidad. Y 2 años después, pues la paga de verano, a la que yo sepa, como decía, ningún detractor de ese periodo de la historia ha renunciado. Con Girón de Velasco se ponen en funcionamiento las universidades laborales, que a lo mejor el término no suena mucho, pero ahí está el origen de nuestra formación profesional, ¿no? Todo eso, todo ese gran edificio, ese gran rascacielos que es el estado del bienestar, que es nuestra seguridad social, pues se crea en este periodo de la historia que es el franquismo, y esto pues decirlo te convierte pues en alguien extremista, te convierte en alguien facha o franquista, pero desde mi punto de vista pues en el libro se documenta de una manera muy razonable, y esa es la realidad. La seguridad social nace con Franco. Quizá esto dentro de poco me lleve a, no sé si a la cárcel o a alguna sanción, pero es que nace con Franco. Lo siento, entre comillas, lo de que lo siento. No lo siento, es la verdad. La verdad es facha. ¿Qué le vamos a hacer? Pues era Hay, facha. hay detractores y admiradores de Girón de Velasco. ¿A quién le disgustará más este libro tuyo? Hombre, es cierto que a los más apologistas de ese periodo de la historia, pues les podrá disgustar el que el libro no sea eso, una apología. Pero yo creo que un libro hecho desde un enfoque académico, pues no tiene que ser ni una diatriba ni una apología, tiene que ser un libro eso, con un enfoque académico, y tiene que estar bien documentado. Entonces yo creo que le va a molestar más a los detractores, porque en este contexto en que vivimos la ley de memoria llamada, o de desmemoria eh, democrática, en el que para asociaciones como incluso eventualmente hasta la nuestra, pues puede suponer un programa, el hacer incluso un programa como este, porque claro, esta ley en sus disposiciones adicionales para fundaciones y asociaciones pues tiene el propósito de cerrar todas aquellas que realicen con sus actividades lo que ellos consideran apología del franquismo, o ensalzamiento del franquismo o del golpe de Estado, ¿no? O enaltecimiento de sus dirigentes con, no sé yo con qué fundamento, con menosprecio o humillación, ¿no? A las denominadas víctimas de aquel golpe de Estado, que utiliza la terminología de la propia ley, o de la guerra,
o del franquismo, ¿no? O sea, parece que están obsesionados con que el decir que durante el franquismo, por ejemplo, se hicieron 4,6 millones de vivienda es una especie de incitación, no sé si directa o indirecta, al odio o a la violencia contra los opositores del franquismo, y es un mero dato objetivo sobre el que luego podemos hacer todos los juicios de valor que queramos, pero hoy en este contexto yo creo que un libro así, que sencilla y llanamente lo que está diciendo, por favor, estudien esta época, estudien a este señor, estudien la época del general Franco, porque en el ámbito de lo social aquí se hace una labor muy interesante y muy densa que hay que estudiar simple y llanamente pues desde la distancia académica, nada más, nada más. Bueno, es que la verdad pone en evidencia muchas cosas que nos han contado que no son así, poner en evidencia a los gobernantes actuales. En fin, tú que eres profesor de secundaria, eso, ¿cómo ves a los jóvenes sobre el conocimiento acerca de Girón de Velasco y de una época, de una etapa que se manipula tantísimo y que se oculta lo que interesa, etcétera? Para los estudiantes de ahora, este personaje y el propio Franco es un personaje histórico desconocido. Aquí se aplica aquello de la damnatio memoriae, ¿no? La ley de memoria histórica, que lo que quiere es una historia oficial desde el Estado. Entre paréntesis, fijaos que ahora mismo ya está en marcha o se acaba de promulgar precisamente el decreto que crea la llamada Comisión de la Verdad, ¿no? Para sencilla y llanamente abordar ese periodo de la historia, guerra civil, franquismo. Pues esa damnación memorial de la que hablaba antes, lo que quiere es que las nuevas generaciones no sepan que en este periodo de la historia de España, pues se llevaron a cabo una serie de políticas sociales que evidentemente tienen que ser y fueron muy, muy positivas, porque es que estamos en parte viviendo hoy en día, si hablamos del estado de bienestar, vivimos todavía de lo que se hizo en esa época. Hay que pensar que los jóvenes son los futuros votantes, son los luego adultos que pondrán en la Moncloa a su ocupante, ¿no? De rigor, pues metiendo un papelito en una urna, y lo que se quiere es manipular a las nuevas generaciones para hacer de ellos unos acérrimos seguidores de, en esta época, un partido socialista que se presenta pues como ese gran luchador contra el franquismo, cuando es falso, es una idea absolutamente falsa, aparte que oculta pues todo lo que es una historia criminal, ¿no? La del Partido Socialista, quiero decir. Bueno, pues si alguno queréis añadir alguna otra cosa sobre el libro o hacerle alguna pregunta a Pedro. Yo a lo sumo diría que, para completar lo que has comentado, Pedro, que efectivamente incluso los enemigos de Franco dicen y decían de él que era el más socialista que los propios socialistas, porque su política era socialismo de verdad, no el edulcorado pseudo socialismo que existe ahora y que ha habido, ¿vale? Entonces, bueno, no deja de ser cómico que sea Franco el mayor socialista de la historia. Y luego, en otro aparte, tampoco me sorprende a que hayamos pasado de memoria histórica, que es una absoluta contradicción, lo de muchos historiadores lo han comentado ya, que memoria histórica es una contradicción absoluta, lo hemos pasado a memoria democrática, que quizás sea más coherente con con las ideas de esta gente, porque efectivamente es memoria consensuada, es democrática porque es la memoria de la mayoría. El recuerdo ahora se pacta por ley, se pacta por lo que sea, y eso va a ser la memoria porque ellos lo dicen. Entonces sí, es memoria democrática. Pues me quedo con la dictadura. Pero bueno, Bueno, Memoria por decreto, memoria por decreto. memoria por decreto, ni eso es. siquiera es de la mayoría, o sea, es lo que Claro, han decidido unos que dicen que mayoría. nos representan y que Es nos lo memoria imponen. consensuada. Lo han Claro, consensuado sí, sí, cuatro sí, sí, monos sí. y eso es la memoria ahora. Y entre otras cosas, siempre nos habían querido hacer creer que muchas de las cosas que ha estado diciendo Pedro que hizo Girón de Velasco las había hecho el Partido Socialista, Claro, cuando claro. realmente se lo Estamos encontró viviendo hecho y de las además rentas, encima se ha cargado de los inventos, digamos, se de los ha los cargado. avances y de todo, sí, sí. Estamos viviendo de las rentas de aquella época, básicamente. Llevamos 60 años viviendo del cuento. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues vamos a pasar un minutito a la reflexión de nuestra compañera Alicia Beatriz Montes, no sin pedir que nos den un like ahora mismo si todavía no lo han dado.
Alicia, te cedo los trastos. Querido oyente, la lectura es uno de los mayores placeres y actividades que existen. No solo entretiene, despierta la creatividad, desarrolla la concentración, aumenta el grado de empatía y comunicación, enriquece el sentido crítico, amplía el pensamiento e ideas, relaja, sino que es un verdadero instrumento para formar personalidades, para forjar valores y virtudes, para orientar la vida, para engrandecer los conocimientos y para cultivar el alma. La lectura bien seleccionada es nuestra mejor arma para luchar contra la propaganda, la desinformación, las mentiras y la deriva ideológica de una sociedad que ha elegido el camino de la ignorancia, del placer materialista y vacío, de los vicios y las redes sociales. Protejamos a nuestros hijos de caer en ese pozo de analfabetismo, en el que ya no se puede descubrir cuál es la verdad, porque está envuelta en todo un remolino de ideologías relativistas que lo llevan al individualismo, la ignorancia y la soledad. Protejamos a nuestras futuras generaciones mostrándoles la belleza de una buena lectura, pero sobre todo de aquella que le llene de conocimientos verdaderos para que sepa defenderse de las manipulaciones. Nosotros, los miembros de ECA, así lo creemos y así lo hacemos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por la reflexión, a nuestro invitado, a nuestro compañero Pedro, y finalizamos este nuevo programa de Multicanal Radio Son Nuestros Hijos, un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más. Tenemos que informarles que Multicanal Radio tiene un Patreon al que pueden suscribirse por 6 euros al mes, donde encontrarán contenidos exclusivos. Y a ECA nos encuentran en la web www.eca-e.es. Tenemos un teléfono para WhatsApp por si quieren contactar con nosotros, el 611-098836 para cualquier duda. Si quieren aportar económicamente pueden encontrar el PayPal en la web o un Bizum que es el 676-855027. También se pueden unir a nuestro canal y nos podrían ayudar. Pueden seguirnos en redes y desde luego muchísimas gracias a todos los oyentes. Nos despedimos. Si queréis despediros cada uno. A leer, que hace falta leer. Hace falta leer. Gracias, muchas Estoy gracias. de acuerdo. Hay que leer buenos libros, hay que leer buenos libros. Hombre, claro, hay que leer buenos libros. Porque no basta con leer. Hay que leer buenos libros, efectivamente. Bueno, pues decimos la frase. Perdona, mínimo los libros que hemos presentado aquí tienen que leerlos. También. Mínimo, que los encuentran efectivamente en nuestra página. Y decimos la frase final que decimos siempre: dejen en paz a nuestros hijos. Muchísimas gracias.